Buenas tardes, buenas noches ya, y gracias por atender esta jornada de puertas abiertas online. Mi nombre es Miquel Mesonero y lo que voy a hacer es hacer una pequeña presentación de lo que sería nuestra universidad. Esta jornada de puertas abiertas online va a tener dos partes. Una primera parte en la cual yo voy a presentaros un poquito lo que son las características principales de la universidad, así como las distintas titulaciones que ofrecemos, y a continuación tendréis la posibilidad de hacer distintas preguntas. Para ello, tendréis ahí la posibilidad de hacer unos comentarios en la parte inferior de la pantalla y a mano derecha irán apareciendo las distintas preguntas que iremos contestando en la medida en que van surgiendo. Finalmente, aquellas preguntas que no hayan sido contestadas las pondremos en nuestra página web mondragon.edu/prest y allí tendréis la opción tendréis a vuestra disposición las respuestas. Bien, para empezar, si os parece bien, os vamos a mostrar un vídeo en el cual os vamos a enseñar cuál es la forma en que aprenden nuestros estudiantes en Mondragon Universitatea. Gurekin beste era batera ikasiko duzu. Prest? Talde lana. Guztien artean errazago. Indarrak batuz. Besteengandik ikasi. Praktikoa. Proiektu erreala. Lan mundua bizi. Learning by doing. Eleanitza. Ikasi euskaraz. Learn in English. Aprende en castellano. The world is here. Hemendik mundura. Ikasten ikasiz. Ikaslea bere bidearen ebililea. Erabakiak hartzeko gai. Irakaslea bide lagun. Bien, a lo largo de este vídeo habéis podido ver cuáles son las características principales de nuestro modelo educativo. Bien, llegado a este punto, una de las primeras preguntas que se nos suele hacer y que probablemente detrás de las pantallas de los ordenadores estaréis haciendo es ¿por qué Mondragon Universitatea? Y aquí normalmente en las universidades solemos tender a explicar lo bien que hacemos muchas cosas. Nosotros nos vamos a centrar en una serie de aspectos que consideramos que sí son pues diferenciales. Yo diría que como norma general o como característica principal hablaría de una preocupación por lo que va a ser vuestro desarrollo profesional futuro. Es decir, todas nuestras titulaciones y más en el entorno o en la situación en la que estamos están orientadas hacia la empleabilidad. Para ello incidimos básicamente en tres aspectos. En primer lugar, un hecho objetivo, descriptivo,
somos pequeños si nos comparamos con otras universidades y además somos relativamente jóvenes, aunque la primera facultad, la Escuela de Ingeniería, se fundó en el año 1943, como universidad llevamos 15 años, desde el año 1997. Esto evidentemente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre las buenas es que nos permite ser muy innovadores y adaptar constantemente todas nuestras titulaciones a las necesidades que tienen las organizaciones y las empresas. Eso sería el elemento número 1. El punto número 2, que es otro hecho también objetivo, es que pertenecemos a la Corporación de Mondragón. Como probablemente sabréis, es el primer grupo empresarial vasco. ¿Qué nos permite esto? Es decir, más que a nosotros, ¿qué os permite a vosotros, que sois los que vais a estudiar? Pues en primer lugar, esa cercanía al mercado laboral permite que todas nuestras titulaciones estén diseñadas desde las necesidades que tienen las empresas y las organizaciones. En segundo lugar, nos permite desarrollar un modelo educativo muy práctico, muy orientado a la práctica, y en tercer lugar, permite que una vez finalizados los estudios, esa cercanía con el mundo de las empresas y de las organizaciones facilite la inserción laboral de nuestros alumnos. Ese sería el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, que es algo que en el vídeo ya habéis podido intuir, es que nuestro modelo educativo es un modelo educativo realmente diferente, que se sustenta pues, en 4 pilares básicos, como es por un lado el trabajo en equipo, por otro lado el desarrollo del emprendizaje, el desarrollo de las competencias y la utilización intensiva de nuevas metodologías, en las cuales vosotros y vosotras seréis protagonistas. Bien, por otra parte, a la hora de pensar, digamos, cuál es el ámbito de trabajo en el cual trabajamos desde la universidad, nosotros somos una universidad de nicho. De nicho quiere decir que nos centramos en aquellas áreas que de alguna manera pues bueno, responden a las necesidades que tienen las empresas. Y concretamente las áreas de conocimiento que trabajamos son las ingenierías por un lado, el ámbito de la gestión empresarial por otro, la educación y la comunicación en tercer lugar y por último lo que sería el ámbito de las ciencias gastronómicas. En cuanto a dónde estamos, como podéis ver en el mapa, pues estamos sobre todo en el entorno de Guipúzcoa, a lo largo de toda Guipúzcoa, y al mismo tiempo, pues ya este año, también con un campus en Bilbao, donde desarrollamos el grado en liderazgo emprendedor e innovación. Bien, brevemente, sin extenderme demasiado, las áreas de conocimiento que hemos dicho son básicamente 4. Las ingenierías están en el campus de Arrasate, de Goierri y de Donostialdea, y en los 3 campus lo que desarrollamos son unas ingenierías digamos, con un catálogo de ingenierías muy amplio, donde incidimos especialmente este año, a partir de este año, en 3 ámbitos con un futuro muy importante, como es la ingeniería de la energía, la ecotecnología y la ingeniería biomédica. Todas ellas, todas las ingenierías, muy enfocadas hacia las necesidades que pueden tener las empresas. El ámbito de la gestión empresarial se imparte en Oñati, en Irún y en Bilbao, aunque en el caso del grado en liderazgo emprendedor e innovación también tiene un itinerario en Madrid y en Holanda. Y en este caso, los 2 ámbitos en los que trabajamos, los 2 grados, sería el grado en Administración y Dirección de Empresas, muy conocido por todos vosotros y vosotras, y por otro lado, el liderazgo emprendedor e innovación. En el ámbito de la Facultad de Humanidades trabajamos el ámbito de la educación y la comunicación. Los campuses están situados en Escoriaza, la parte de Magisterio y Educación, y en Arechavaleta, la parte de Comunicación Audiovisual, y en este caso los grados que desarrollamos son, por un lado, la comunicación audiovisual y por otro lado, la educación infantil y primaria. Y finalmente, en el ámbito de las ciencias gastronómicas, en el campus situado en Donosti, en San Sebastián, lo que estamos desarrollando es el grado en Gastronomía y Artes Culinarias. Bien, una vez finalizado lo que sería un poco la explicación de las distintas titulaciones que tenemos, sí me gustaría incidir en 3 aspectos que consideramos que son relevantes. En primer lugar, fruto de la relación estrecha que tenemos con empresas y con organizaciones, damos mucha importancia al desarrollo del perfil global o de la mentalidad internacional. Todas nuestras titulaciones dan la opción a nuestros estudiantes de tener una experiencia internacional, cada grado de forma diferente, algunos a través de proyectos, otros a través de prácticas, dobles diplomas, estancias en el extranjero, pero siempre buscamos que nuestros estudiantes cuando salgan pues hayan tenido la posibilidad de conocer otras culturas y otras realidades. En segundo lugar, otro aspecto importante es que somos conscientes de la importancia que tiene el después, es decir, una vez finalizado el grado. Y para ello, pues las vías que ofrecemos son, por un lado, lógicamente, el complementar las titulaciones con la realización de un máster universitario.
la posibilidad de trabajar en aquellos ámbitos, en este caso una salida laboral y por tanto trabajar en una empresa, o para aquellos que quieran desarrollar el ámbito del aprendizaje, la posibilidad de crear la propia empresa. Y finalmente, un último aspecto que consideramos también importante: sabemos que vais a venir a la universidad, vais a trabajar un montón, pero no todo en esta vida es trabajar, también hay que disfrutar y hay que saber diferenciar esos dos ámbitos. Por tanto, para todas aquellas personas, para todos aquellos de vosotros y vosotras que queráis participar bien en actividades deportivas, actividades culturales, asociaciones y estudiantiles, pues tendréis la oportunidad de hacerlo. Al mismo tiempo, somos una universidad cooperativa, y desde el momento en que somos cooperativa también tendréis la posibilidad de participar en el consejo rector de la facultad correspondiente o de la universidad. Bien, y hasta aquí un poco lo que sería la primera parte de la presentación. A partir de ahora es vuestro turno y podréis lanzar todas aquellas preguntas que consideréis oportunas. Para ello, pues Ainhoa, Arantxa, Josu, Alex y yo mismo os iremos contestando en función del ámbito en el cual hagáis las preguntas. La primera pregunta nos la hace Aritz y nos pregunta a ver si la relación es solo con las empresas del Grupo Mondragón. Bien, bueno, es verdad que al final la universidad, ¿no?, es la corporación Mondragón, pero prácticamente podríamos decir que entre un 30% y un 40% de las relaciones que hacemos con empresas son de la corporación, pero entre un 60 y un 70% son con empresas que no son de la corporación. Esa es un poco la relación. Entonces, en principio, nosotros estamos abiertos a todas las empresas y a toda la sociedad. Igor nos lanza la siguiente cuestión. Las demás universidades también dicen que tienen un modelo educativo diferente, práctico. Ahora, con Bolonia, ¿no tienen todas las universidades casi la misma manera de dar clase? Sí, es verdad que con el nuevo espacio de educación superior, el espacio de Bolonia, pues es algo que está integrado en todo el sistema universitario, ¿no? Pero una cosa que sí deberíamos destacar es que en Mondragón Universitatea el aspecto del modelo educativo está integrado absolutamente desde lo que sería el elemento organizativo hasta lo que son las titulaciones, es decir, está integrado en la propia organización y está integrado en cada uno de los títulos. Entonces, podemos decir que integramos el sistema de evaluación, integramos el sistema del equipo de profesores, integramos las actividades y podríamos decir que somos la única entidad que lo hacemos esto de una forma integral, ¿no? Lorea nos pregunta: ¿merece la pena estudiar el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto para una persona que no sepa euskera? Bueno, es verdad que hay que tener en cuenta que nuestro modelo educativo, nuestro modelo lingüístico contempla un 60% de los créditos en euskera, un 20% de los créditos en castellano y un 20% de los créditos en inglés. Entonces, pues sí es necesario tener unos niveles de euskera para poder desarrollar las actividades, ¿no? Sí que tenemos una metodología que es flexible y nos podemos adaptar a un poco pues cuál es ese nivel de conocimiento del euskera, pero sí hace falta tener unos niveles mínimos de euskera. Lorea nos pregunta en qué idioma se imparten las clases. Kaixo, Lorea, buenas tardes. Como diría aquel, me alegra de que me haga esta pregunta. No sé a qué grado te refieres, entiendo que es el de liderazgo, emprendedor e innovación. Te voy a contestar de los dos, sí, no hay problema. En el caso de liderazgo, emprendedor e innovación, las clases no tienen un idioma como tal, en el sentido de que se trabaja, digamos, en función de los proyectos que van saliendo. Entonces puede ocurrir que en un proyecto el cliente requiera que pues bueno, se trabaje en euskera y por tanto se trabajará en euskera, en otro en castellano. Por ejemplo, si en este grado se viaja afuera, se viaja a Finlandia, se viaja a San Francisco, pues lógicamente en Finlandia las sesiones de trabajo son en inglés. En cuanto a lo que son las asignaturas propiamente dichas, pues se amolda un poquito al perfil de los estudiantes. Entonces hay clases que son en euskera, otras en castellano y algunas en inglés. Jayo nos lanza la siguiente cuestión. Estoy trabajando y tendría la opción de la posibilidad de elegir entre el turno de tarde o de mañana. Bueno, cada una de las titulaciones tiene unos turnos concretos. Al final, un poco para coordinar todo lo que sería el uso de instalaciones y demás, hay unos turnos concretos. Entonces, esos turnos sí que van cambiando de primer curso a segundo curso, pero en cada uno de los cursos es un turno que es fijo, entonces no es posible cambiar el turno. Aitor nos comenta que el sector de medios de comunicación está en declive. Entonces, a ver si merecería la pena estudiar comunicación audiovisual.
Bueno, yo creo que muchos de los sectores están hoy en día en declive, entonces, bueno, tampoco creo que sea una excepción, ¿no? Es verdad que no está viviendo su mejor momento, pero también es verdad que estamos preparando a los alumnos para, bueno, un poco para el emprendizaje y para que sean proactivos también en eso, en lo que están trabajando, por lo que yo le daría mucha más importancia a las ganas que tiene y al perfil del propio potencial alumno, ¿no? Más que a la situación que hay, porque creo que la situación en general también no es muy positiva. Esteban nos lanza la siguiente pregunta. ¿Cuál es la nota de corte del grado en Gastronomía y Artes Culinarias? Bueno, en realidad no podemos hablar de una nota de corte en el grado de Gastronomía y Artes Culinarias. En realidad lo que hacemos es un proceso de selección en el cual la nota de corte o la nota de selectividad pues no es primordial. Por lo tanto, nos interesa mucho más gente que verdaderamente quiera estudiar con nosotros, de que está apasionada por este sector y por este grado, que haya tenido una nota de selectividad muy alta. Gonzalo nos cuenta su caso. He estudiado el bachillerato en euskera, pero no creo que tenga mucho nivel como para estudiar una carrera. ¿Desde la universidad tendría algún tipo de apoyo? Estoy muy interesado en vuestra universidad. En nuestra universidad hay distintos, según los grados, la necesidad de euskera es mayor o es menor. En todas hace falta. Ahora bien, sí que tenemos programas de apoyo para ayudarte a conseguir una mejora en el idioma. Pero bueno, habría que ver cuál es el caso, habría que estudiarlo un poquito y bueno, pues ver realmente cuál es la necesidad. Ibai nos pregunta que si en el caso de que estudiara GADE, a ver si la universidad podría asegurar el hecho de salir al extranjero. Kaixo Ibai, Arratsaldeon. Nosotros, en el caso de GADE, tenemos como compromiso que todo aquel estudiante que quiera salir fuera lo podrá hacer, ¿no? Otra cuestión es, digamos, el tipo de salida que va a tener. Ahí tenemos en principio la estancia Erasmus, que yo creo que es por todos conocida, la opción también de hacer prácticas en el verano y también damos la opción de que el proyecto fin de grado que se hace en los últimos 4 meses se pueda hacer o bien en una universidad extranjera o en algunos casos en la filial de alguna empresa en el extranjero. Pero desde luego si quiere salir al extranjero, que además recomendamos y animamos a los estudiantes a que salgan, lo podrán hacer. Maite nos pregunta, ¿el grado de educación primaria te convalida solo para Euskadi o para toda España? El grado de educación primaria, bueno, tanto el de primaria como el de infantil, es un grado homologado por el gobierno español, entonces te convalida para, bueno, es habilitable a todo el Estado español. Por supuesto que nuestros estudios están enfocados a la sociedad más cercana, que es la nuestra, es la de nuestra comunidad autónoma, pero por supuesto que está homologable a todo el Estado español. Anne nos pregunta o nos cuenta su caso. Me gustaría saber si se puede cursar la carrera de Ingeniería Mecánica o la nueva de Ingeniería Renovables en horario de tarde. En horario de tarde. No, tanto el grado de Ingeniería Mecánica Industrial como el grado en Ecotecnologías, los dos grados, uno se va a ofrecer en Arrasate, el grado en Ingeniería Mecánica Industrial y el grado en Ecotecnología en Donosti, pero los dos grados son de turno de mañana. Miren nos pregunta, ¿qué grado tiene las mayores salidas profesionales? Bueno, es difícil decir, ¿no? Cada uno de los grados y en cada uno de los años, bueno, pues al final el nivel de tasa de empleo o las posibilidades profesionales son similares, ¿eh? Podríamos hablar a nivel de media, ¿no? A nivel de media podemos decir que la tasa de empleo pasada un poco desde lo que sería Lanbide, la Agencia Pública de Empleo, la tasa de paro de lo que sería el último informe de Lanbide está hablando de un 10% de paro y es un valor similar para cada una de las titulaciones. Y bueno, luego sí existen pues algunos contextos que van cambiando en cada uno de los años, pero podríamos hablar que esa es una cifra. Y por otra parte, interpretando también un poquito este dato, estaría lo que sería el empleo encajado, es decir, el nivel de estudios y cuál es el empleo que encuentran los estudiantes. Ese empleo encajado, pues la verdad es que es un nivel alto, estamos hablando de un 94% de nuestros estudiantes cuando terminan su carrera, cuando se hace esa encuesta, pues un 94% encajan ese empleo. Entonces, bueno, en realidad la mayoría de las cifras andan en esos niveles y podríamos decir que esos son los niveles de referencia, ¿no? Leonardo nos pregunta a ver si es necesario saber euskera para poder cursar el grado en el Basque Culinary Center. Bueno, en principio el Basque Culinary Center y la carrera que impartimos, el grado en Gastronomía y Artes Culinarias, tiene una vocación internacional.
lo cual nos lleva a que el modelo lingüístico esté basado más en el castellano y en el inglés. Esto no quiere decir que bueno, pues algunos trabajos, alguna relación entre los profesores, y depende del equipo en el que estés, no se puede hacer en euskera. Pero básicamente las asignaturas y las prácticas serían en castellano y en inglés. Iñaki nos pregunta a ver si habrá jornada de puertas abiertas del grado de energía renovable en San Sebastián. Eso es. De momento, todas las jornadas de puertas abiertas que están programadas se están programando tanto en Arrasate Mondragón como en Goierri, y habrá unas jornadas de puertas abiertas que estamos planteando, sería prácticamente para febrero en San Sebastián y también para mayo, a medida que ya las instalaciones que están en el polo Orona Innovation City, a medida que esas instalaciones ya se estén finalizando, que sería para junio, para julio, pues organizaremos también unas jornadas de puertas abiertas un poquito para poder ver ya lo que sería el cierre de las obras, que serían sobre mayo, más o menos esa sería la fecha donde está prevista. O sea, entonces, unas jornadas sobre febrero, que haremos en otra ubicación, y otras jornadas para ver ya las instalaciones que estaremos programando alrededor de mayo-junio. Ricardo nos pregunta, ¿dónde puedo tener más información de la ingeniería biomédica? Bueno, la ingeniería biomédica se va a ofrecer en el campus de Arrasate. En las jornadas de puertas abiertas se organiza una jornada especial donde bueno, pues se habla un poquito de los elementos fundamentales y se ven también pues parte de las instalaciones que se van a utilizar en este grado de ingeniería, y por otra parte pues en la propia página web pues ya se ha preparado una serie de información donde bueno, pues en mondragon.edu /estudios/grado pues podríais encontrar pues cuál es el perfil, la orientación y un poquito pues todas son las características de este grado en ingeniería biomédica. Anne y Dani coinciden en la pregunta y preguntan los dos dónde se imparte el grado de Lane. Kaixo, Anne y Dani. Bueno, en el caso del grado en liderazgo emprendedor, la verdad es que es un poco particular en cuanto a dónde se estudia. En principio podemos decir que tanto en el campus de Bidasoa como Oñati como en el de Bilbao se impartirá toda la titulación. Entonces alguien puede empezar y acabar en esas tres localizaciones. Pero también, por otro lado, tenemos un itinerario, un laboratorio que le llamamos, que permite cursar esa titulación tanto en Holanda como en Madrid. Por tanto, en este caso, la forma el lugar donde se estudiaría habría una parte del programa que se estudiaría en Holanda o en Madrid, otra parte serían los viajes de aprendizaje que se hacen bien a Finlandia, a China, India y a San Francisco, y hay otra parte del programa que hay que hacerlo o bien en Oñati o bien en Bidasoa. Juan nos lanza la siguiente cuestión, nos pregunta si en GADE me podéis asegurar que podré tener una experiencia real en una empresa. Sí, por supuesto que sí, ya que en ese sentido soy tajante porque creo que es uno de los factores diferenciales que tenemos con respecto a otras facultades, otros estudios de administración y dirección de empresas. Nosotros garantizamos que todos los alumnos mínimo acaban el grado con una experiencia en empresa, a través de un proyecto donde dan respuesta a una problemática real. Diferenciamos lo que es la práctica de lo que es el proyecto. Práctica, al final, pues se puede hacer prácticamente, prácticas se pueden hacer en cualquier facultad, pero proyecto como tal, es decir, solucionando problemas reales en empresas reales, pues que yo sepa, por lo menos, solamente se puede hacer en nuestra facultad. Fernando nos explica su caso, nos cuenta que debido al coste importante que supone el grado en artes culinarias, pregunta si nos tendría algún sistema de financiación, alguna ayuda, beca. Bueno, sí, pues en principio somos conscientes del esfuerzo económico que hay que hacer para abordar el grado en gastronomía y artes culinarias. Y lo que tenemos es pues un sistema de becas bastante amplio, empezando por las becas oficiales que todo el mundo puede tener acceso y siguiendo ya por becas más particulares, becas de la propia universidad que consisten sobre todo en compartir trabajo y estudios, ayudando en un departamento, en una línea de investigación o lo que fuera, y luego por otro lado la propia Fundación Basque Culinary Center pues también cumpliendo una serie de requisitos sobre todo de tipo económico pues financia la mitad de la matrícula. Estos requisitos los podríais ver perfectamente en la página web. La siguiente pregunta nos lanza Aitor y nos pregunta ¿cuál es el nivel de inglés adecuado que se debe tener para cursar ingeniería en energía renovable? Bueno, en principio nosotros sí hacemos una prueba de inglés al principio del primer curso de grado, sobre todo es para conocer cuál es el nivel de inglés y luego un poco pues para hacer lo que sería las diferentes formaciones que se hacen a lo largo del grado, ¿no?
En principio no hay un nivel de inglés. En función del nivel de inglés mínimo que trae el alumno o la alumna, pues bueno, se adapta un poquito cuál sería en el grupo en el que se va a incorporar, sobre todo porque o bien en el primero o en el segundo curso, en función de la titulación, se estudia lo que sería el inglés para la mejora del nivel de inglés que estaría lo que sería en el acceso. Esto sería en el primer curso y en el segundo curso. Y luego ya en tercer curso hay unas asignaturas ya de inglés, para técnicas de alguna forma, asignaturas técnicas que ya se imparten en inglés o incluso que se hacen trabajos haciendo presentaciones en inglés. Entonces, en función del nivel de acceso de inglés, pues bueno, un poco se trabaja para que en este tercer curso pues evolucione, ¿no? Pero en principio no hay una prueba mínima, sino que lo que se hace, se proporcionan medios pues para mejorar ese nivel de inglés y que por lo menos pues el objetivo sería que seamos capaces de trabajar en un grupo en inglés, que seamos capaces de defender un proyecto en inglés. Ese sería el objetivo. La siguiente pregunta nos la lanza Ina. ¿Qué curso tengo que hacer para obtener el grado en ingeniería si tengo una ingeniería técnica? ¿Qué curso tengo que hacer para obtener el grado en ingeniería si tengo una ingeniería técnica? De acuerdo, bueno. Ofrecemos los cursos de adaptación de la ingeniería técnica al grado. Entonces, bueno, ahí hay un planteamiento, unas ofertas en función de la titulación de ingeniería técnica. Entonces, cuando la ingeniería técnica tiene mucha afinidad con el grado que se quiere obtener, pues al final el número de asignaturas que hay que cursar pues son mínimas, aproximadamente entre 2 y 3 asignaturas, más un trabajo final de grado que también es obligatorio, ¿no? Entonces, en función del grado que se quiera obtener y la afinidad, pues ese curso de adaptación es un curso de adaptación que es muy sencillo y de todas formas, bueno, la información sobre los cursos de adaptación de grado también está en la página web, donde se puede ver un poco pues cuál sería la oferta que ofertamos. Serían, en principio, las ofertas para los grados de ingeniería mecánica industrial, de diseño industrial, de electrónica industrial, tanto de informática, de telecos como en organización. Esos serían los cursos de adaptación que hoy día tenemos implantados. Se puede encontrar la información en mondragon.edu/ikasketak, curso de adaptación. Juan nos cuenta que le gusta el tema de grabar, pero la pregunta es la siguiente. ¿Es necesario ponerse delante de una cámara para estudiar comunicación audiovisual? Hombre, a la hora de estudiar comunicación audiovisual, lo que se tiene en cuenta es tanto estar delante de lo que supone estar delante de una cara como estar de una cámara, como estar detrás de la cámara, el poder hacer todos los ámbitos de trabajo que supone el hecho de trabajar en la comunicación audiovisual. Sí. Hace falta estar delante de la cámara y probar qué es lo que supone ello. Luego cada uno irá especializándose más hacia un ámbito o hacia otro. Puede ser más la comunicación oral o la comunicación escrita, pero ambos dos. Amaya y Miquel nos lanza la siguiente pregunta. Nos gustaría conocer las distintas asignaturas que se cursan en el grado de Administración y Dirección de Empresa. Kaixo, Amaya eta Miquel. Hombre, pues la verdad es que es bastante complicado el hacer ahora un listado exhaustivo de todas las asignaturas que se imparten. De todas formas, entrando en nuestra página web, pues ahí tienes acceso al plan de estudios de la titulación. Pero yo, un poco resumiendo, hablaría de asignaturas que están centradas o que están orientadas a las siguientes áreas. Por un lado, hay asignaturas relacionadas con lo que sería la organización de empresas, con el ámbito de la contabilidad y de las finanzas, con el ámbito de la economía, de la estrategia, con el ámbito comercial, marketing, derecho y cooperativismo, y también hay algunas asignaturas que consideramos de carácter básico, como pueden ser las matemáticas o estadística. Pero ya te digo que yo creo que lo mejor que podríais hacer es pues consultar directamente eso en la página web. Iñaki nos pregunta, ¿dónde tengo que realizar la inscripción? A la hora de hacer cualquier inscripción para cualquiera de los grados, a través de la página web www.mondragon.edu/prest. Y si no, si vienes a cualquiera de nuestras jornadas de puertas abiertas, ahí mismo también puedes hacerla. Juan nos lanza la siguiente cuestión. Nos pregunta a ver si los viajes de Lane están incluidos en el precio de matrícula. Hola, Juan. Sí, en este caso, digamos, el precio de los viajes está incluido en lo que sería el precio de la matrícula. En primero, en el viaje a Finlandia está todo incluido en lo que sería la matrícula. En segundo está incluido el viaje, pero no lo que sería la estancia, digamos, en el lugar. Y en el caso de China e India, que es el viaje de aprendizaje en tercero, lo mismo. Está incluido lo que sería el billete de avión, lo que es el desplazamiento, pero no luego lo que es el alojamiento allí. Irache nos pregunta que en el caso de ser de fuera, ¿qué opciones de alojamiento tendría en Mondragón?
Bueno, en el caso de Mondragón existe un colegio mayor que se llama el Colegio Mayor Viteri. Entonces, bueno, pues en ese colegio pues se ofrecen todos los servicios, ¿no? De alojamiento, tanto los temas de restauración, etcétera, etcétera, ¿no? Maite nos pregunta que en el caso de no saber euskera, ¿qué estudios podría cursar en Mondragón Unibertsitatea? Bueno, en caso de, le contesto yo misma a Maite, en caso de no saber euskera, pues en principio los estudios que podría hacer en Mondragón Unibertsitatea entiendo que sería el grado en innovación y liderazgo y el grado en gastronomía y artes culinarias. El resto de carreras precisan de un nivel mayor o menor de euskera. Añado, perdona, Alex, añado también el grado en Administración y Dirección de Empresas. En el campus de Bidasoa tampoco exige el conocimiento de euskera. Tiene un itinerario también para aquellas personas pues que no dominen este idioma. Nayara nos cuenta la siguiente cuestión. Si he hecho un ciclo de grado medio en TAFID, ¿me convalida alguna asignatura si hago educación primaria o magisterio deportivo? En estos momentos estamos estudiando el tema. Sí que hay, después de haber realizado... A ver, el TAFID es ciclo superior, no es ciclo medio. Entonces, desde ciclos superiores estamos estudiando la posibilidad de hacerlo directamente. Desde un ciclo medio no se puede acceder a un grado universitario. Como te digo, estamos estudiando la posibilidad y puede que haya la posibilidad de convalidar hasta 36 créditos, creo. Pero en estos momentos estamos tramitándolo y estudiándolo. Lola nos pregunta, ¿al terminar el grado es obligatorio cursar un máster universitario? No. Bueno, cuando terminamos un grado tenemos la opción, ¿no? O bien de incorporarnos al mercado laboral, sería una de las opciones, o la otra es incorporarnos y hacer un máster, ¿no? Creo que son dos opciones completamente diferentes. La opción del máster lo que nos ofrece es la posibilidad de especializarnos. Tenemos que tener en cuenta que el grado es un primer ciclo. En ese primer ciclo, en el caso de las ingenierías, pues es una ingeniería con una visión un poco generalista. Y entonces el máster lo que nos ofrece es la posibilidad de especializarnos con una orientación más hacia la investigación, con una orientación más de gestionar un departamento orientado a lo que sería pues un poquito la parte de investigación, la parte de innovación, y también lo que nos permite es la posibilidad de acceder a lo que serían los terceros ciclos. Es decir, para hacer luego una carrera de investigación, para hacer luego un doctorado, sí deberíamos hacer por lo menos 60 créditos de un máster. La siguiente cuestión nos la plantea Miquel y nos escribe: Aupa, ¿me podríais informar acerca del curso puente para el grado en Ingeniería en Electrónica Industrial? ¿Qué horarios serían, asignaturas a cursar? Incluso he leído que algunas cosas se podrían hacer por Internet. Un curso puente. Me imagino que se referirá a un curso de adaptación de la ingeniería técnica a grado. En principio, para acceder a los grados no es necesario hacer ningún puente. Simplemente, lo que decimos, teniendo la selectividad aprobada o veniendo un ciclo formativo a grado superior, se puede acceder directamente. Pero si lo que hablamos es para obtener la titulación de grado a partir de una ingeniería técnica, lo que miramos es desde qué ingeniería técnica y cuál es el grado que se quiere obtener. Si tenemos gran afinidad entre esas dos titulaciones, la cantidad de asignaturas a cursar pues es bastante reducida. Estaríamos hablando en torno a 2 y 3 asignaturas y a continuación pues hacer el trabajo final de grado. De todas formas, toda la información, pues haciendo una búsqueda en mondragon.edu sobre los cursos de adaptación, existe una presentación donde se detalla muy bien toda la oferta y cuáles serían un poco pues las condiciones de acceso. Garbiñe nos plantea lo siguiente. Tengo ganas de ir a estudiar a Bilbao por aquello de la vida universitaria. En Mondragón, en Oñati, en Aretxabaleta, ¿ya hay ambiente fuera de la universidad? Bueno, ¿para qué tú? Bien, Garbiñe, hola. En cuanto a la vida universitaria, hombre, es evidente que en una gran ciudad, entre otras cosas, hay más habitantes, por tanto, esa vida universitaria en principio es más importante, lo cual no quiere decir que tanto en Aretxabaleta como en Arrasate, sobre todo, yo no soy de Arrasate, pero por lo que sé, y me cuentan los propios alumnos, pues Arrasate es también un centro que para la vida universitaria puede ser interesante. Y luego, pues bueno, hay gente que se va hasta Vitoria, supongo que esos jueves universitarios en Vitoria pues también son una buena opción. Esa es la parte más lúdica. En la otra parte que antes hablábamos de actividades deportivas, etcétera, actividades culturales, pues lógicamente en cada una de las localidades también hay. Pero no nos vamos a engañar, no es lo mismo que Bilbao.
Felipe nos pregunta a ver si el proyecto de fin de grado se podría realizar en China, ya que se habla de que podría ser el futuro. Muy bien. Dentro de lo que serían los programas de movilidad, una de las opciones, además, que es una de las opciones donde yo creo que estamos mejor posicionados por la relación con las empresas, es hacer ese trabajo final de grado en una empresa y hacerlo en el extranjero. Entonces, para esto, pues uno de los programas más conocidos es el que se llama Erasmus Prácticas, donde también lo que se posibilita existe pues una ayuda para hacer este trabajo final de grado en una empresa en el extranjero. Esa sería una de las posibilidades, pero otra con la que ya estamos trabajando y que este año también hemos tenido ya 5 experiencias, estamos hablando para realizar esto mismo que comentabas, que es hacer el proyecto, ese trabajo final de grado en el extranjero, y estamos trabajando para hacerlo en China. Se ha tenido ya experiencia con 5 casos diferentes, tanto en China, estamos mirándolo también en México y también vamos a mirar en un futuro bastante cercano también en India. Pili pregunta, ¿en qué se nota que estáis en la Corporación Mondragón? ¿En qué se nota que estamos en la Corporación Mondragón? Bueno, pues yo creo que una de las no sé, características, no sé cómo decirlo, que se nota que somos parte de la corporación es que, bueno, pues nuestra cercanía al mundo de la empresa y al mundo de las diferentes organizaciones empresariales y entidades. Somos una cooperativa y como cooperativa que somos, lo que pretendemos es que nuestros alumnos formen parte de esa cooperativa, de lo que se supone ser una cooperativa y del estar viviendo cercano a lo que nuestra sociedad nos pide y respondiendo a esas necesidades. O sea, nuestros alumnos forman parte de lo que es nuestra manera de gestionar la empresa y tienen posibilidad de participar en las decisiones que tomamos. Camilo nos cuenta su situación. Vivo en Chile y tengo muchas ganas de aprender, informarme en el área de negocios y gestiones. Quisiera ver las posibilidades de estudio en el país y además las alternativas de trabajo, precios, etcétera. Supe de unos hermanos colombianos que fueron a estudiar allá. Quisiera ayuda y tener más información. Hola Camilo, buenas tardes. No sé, en Chile serán buenos días o lo que fuere. Bueno, efectivamente, en los últimos años estamos teniendo personas que, bien de Colombia, bien de México, incluso del propio Chile, pues se están acercando hasta nuestra facultad para cursar estudios en el ámbito de la gestión. Y muy relacionado, por ejemplo, con el ámbito de la economía social, que entendemos pues que por esos entornos pues se está desarrollando de forma importante. La verdad es que sería bastante complicado empezar a explicar aquí todos y cada uno de los programas. Yo aquí diría pues que básicamente tenemos 2 ámbitos en los cuales pues puedes cursar algún tipo de estudios. Uno es el ámbito de los grados y el otro sería el de los másters de especialización y lógicamente el tercer ciclo y el doctorado. Yo lo que te animaría es a que te pongas en contacto, en este caso con la Facultad de Empresariales, y allí pues ya te daremos respuesta más específica a los programas que puedes cursar, precios, etcétera, etcétera. A Dani le gustaría saber cuál es el proceso de selección del Basque Culinary Center. Bueno, hola Dani. El proceso de selección que hacemos en el Basque Culinary Center, bueno, pues suele ser una mañana, un sábado, en el cual nos reunimos aquellos que tienen interés en conocernos de tal forma que se suelen hacer una serie de dinámicas para conocernos mejor, para ver un poco cómo interactuar entre ellos, cómo trabajan y tal. Se suele hacer una pequeña prueba de idioma, inglés en este caso, y después se suele pedir a los candidatos o a los interesados pues que nos escriban una carta de motivación, sobre todo para poder ver el grado de interés y que les ha traído a interesarse por la carrera. Y ese es un poco, todos esos datos son los que conforman el ranking al final. Miquel nos lanza la siguiente cuestión, nos cuenta que se ha enterado de que Mondragón Universitate abrirá nuevo campus en Donosti y nos pregunta de cuáles son los grados que se impartirán en dicho campus. En el campus que está entre Hernani y Donosti, muy próximo a Donosti, en la zona de Galarreta, ese campus que denominamos Oronna Innovation City. Bien, se van a ofrecer 2 grados, un grado en ecotecnologías en procesos industriales y el segundo grado es el grado en energía.
el grado en energía y el grado en ecotecnologías industriales, en procesos industriales, los dos tienen una gran relación, aunque tienen dos perfiles diferentes, y también destacar el sitio en el que se van a ofrecer. Se ofrecen en un sitio que es un sitio de referencia en lo que sería un poco pues el propio polo, es un elemento donde se genera energía, esa misma energía es la que se consume, podríamos decir que es un polo de lo que sería de cero consumo, y entonces el propio elemento, el propio polo, sería un escaparate muy adecuado para la oferta de estos grados, ¿no? Josu nos explica su situación. Hola, soy un alumno de segundo de bachiller y me gustaría saber cómo van las inscripciones y notas de corte, en su caso, para ingeniería informática. Bueno, el tema de las inscripciones. Justo el sábado pasado hemos tenido la primera jornada de puertas abiertas. La verdad es que la asistencia, comparando con los años anteriores, todavía ha sido pues más numerosa. O sea que en ese sentido pues estamos muy contentos, y el proceso de inscripciones pues acaba de iniciarse, ¿no? Entonces en ese sentido pues todavía pues es como bastante prematuro, ¿no? para hacer análisis. De todas formas, destacar que en los últimos años no hemos tenido que aplicar notas de corte. Entonces, en función de las titulaciones, pues tenemos un grupo o dos grupos, pero en los últimos años no hemos tenido que aplicar nota de corte. Entonces, las condiciones de acceso, esto sí es importante, pues es aprobar la selectividad, para eso está esa prueba de acceso, o venir desde un ciclo formativo de grado superior pues para acceder a los grados. Pili nos pregunta, quería algo de información sobre cursos de adaptación en magisterio. ¿Tenéis algo? ¿Se puede hacer online? Hola Pili, buenas noches. Sí, depende de lo que estés interesada y depende de cuál sea tu estadio inicial. Si tienes realizados, se supone que tienes realizados estudios, la diplomatura en magisterio, habría que ver qué es lo que quieres hacer. Si quieres simplemente hacer una adaptación de esa diplomatura a lo que sería el grado en la misma especialidad, o si quieres ya cambiar de grado o cambiar de especialidad. Hay esas tres posibilidades en los cursos de adaptación de diplomatura a grado. De todas maneras, toda la información sobre estos cursos está a tu disposición en nuestra página web, en la página www.mondragon.edu, y si no, en www.uesi.edu. Me preguntabas también a ver si la posibilidad de poder cursarlos online. Los cursos de adaptación a nuestros grados son en un 90% online. Tiene una presencialidad muy, muy pequeña, pero bueno, sí, básicamente es online. Adela nos cuenta su situación. He estudiado periodismo y al no tener trabajo ahora estoy pensando en cursar comunicación audiovisual en vez de un máster para complementar mi formación. ¿Sería una buena opción? Yo creo que sí. O sea, lo que te va a hacer comunicación audiovisual es completar un poco el abanico que la carrera de periodismo te ha dado. Te va a dar la posibilidad de ampliar ese espectro yendo hacia otros aspectos que hasta ahora no los has visto. Entonces yo creo que es una buena opción. Joseba nos pregunta, ¿me podríais decir en qué tipo de empresas puedo trabajar si estudio ingeniería biomédica? ¿Algún ejemplo, por ejemplo? De acuerdo. Bueno, la ingeniería biomédica, como habíamos explicado, sería, ¿no?, ese perfil de ingeniero, pero sobre todo con ese objetivo de aplicar esas tecnologías a lo que sería la salud. Entonces es un campo que es emergente. Pero también tenemos una experiencia ya de ciertos años en los cuales en los ámbitos de investigación ya venimos trabajando con diferentes empresas a nivel de Euskadi. La verdad es que existen ya empresas consolidadas. Por ejemplo, pues en Vitoria hay una empresa referente en el tema de implantes y que trabaja en temas de cirugía maxilofacial, que sería, por ejemplo, BTI. Y como estas, pues existen otra serie de empresas, tanto de la corporación, que ya se están posicionando en el tema de la salud, y además tendríamos que tener en cuenta pues todo lo que sería pues la red sanitaria, los hospitales, etcétera, donde cada vez la tecnología pues tiene más impacto, y ya hoy día pues es la tecnología pues es necesaria también en la gestión de toda esta red sanitaria, en estas empresas que estamos comentando. Tener en cuenta que hasta ahora este perfil, lo que se ha realizado, se ha hecho en base a los perfiles de ingenieros tradicionales, donde mediante una formación en lo que serían los ámbitos de la salud, pues se cubría este nicho. Sin embargo, pues con el nuevo perfil del grado de ingeniería en biomédica, lo que tratamos es de cubrir esos nichos, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy día ya la tecnología está claro, ¿no?, impacta en este sector, ya está en el sector, está pues en diferentes empresas, en diferentes centros tecnológicos y en la propia red sanitaria, en hospitales. Entonces, bueno, pues el abanico de empresas pues es importante. Con la cuestión que nos ha realizado Amaya finalizaremos esta ronda de preguntas, y la pregunta es la siguiente. Me han dicho que las matemáticas son difíciles en GADE. ¿Es verdad? Si estoy estudiando bachiller humanístico, ¿tendré problemas?
Hola Maya, Gabón. Bueno, el concepto de dificultad yo creo que es bastante relativo, ¿verdad? Si lo comparamos, digamos, con unas matemáticas de carreras mucho más, digamos, del ámbito de las ciencias, yo creo que no tienen ese nivel de dificultad, pero es evidente que dentro de la carrera pues es una de las asignaturas que más dificultad suele generar para los alumnos. Yo aquí siempre digo lo mismo, yo creo que independientemente del bachiller que vas a hacer, es cierto que al entrar se hace una especie de plan de acogida para situarte al nivel de otros alumnos que han venido de otros bachilleres, pero como te decía, independientemente del bachiller que has venido, yo creo que no es un obstáculo para acabar haciendo la carrera. De hecho, no conozco a ningún alumno que ha dejado la carrera por el hecho de no superar matemáticas. Muchas gracias por vuestra atención y recordaros que todas las preguntas sin contestar se publicarán en www.mondragon.edu/prest en las próximas fechas. Eskerrik asko eta Gabón.